Hola, buenos días. Un nuevo programa de la Hora de Zoilo, patrocinado por IELSE, Instituto de Estudios Liberales y Sociales. Y hoy tenemos con nosotros a Luis Ortiz. Luis Ortiz es el representante de la Junta Patriótica Venezolana en España. Una serie de venezolanos que están haciendo la lucha contra Maduro, vamos, para decirlo en palabras más cortas y no tener que andar buscando palabras rebuscadas. Hola, buenos días, Ortiz. Bueno, Zoilo, muy buenos días. Disculpa. No tengo nada que disculpar. Y por otra parte tenemos también la suerte de tener a mi lado a la gran colaboradora de la lucha, que es María Llué. Pues gracias. Una gran abogado que además nos salva casi todo de las múltiples denuncias que a veces tenemos. ¿Tú no tienes ninguna? Bien, yo voy a empezar a preguntarle a Luis cosas de Venezuela, que en estos momentos en España el tema está muy callado. Yo no sé por qué, si es por razones que les convienen a los propios del gobierno, pero así como hace unos meses la cosa estaba muy caliente, en estos momentos está un poquito relajada. ¿Por qué pasa esto, Luis? Bueno, Zoilo, mira, antes de responderte tu pregunta, quiero aclarar de que la Junta Patriótica es un movimiento de muchos movimientos que nos estamos encontrando en una plataforma que llamamos la Unión de la Resistencia Ciudadana, del cual pues tengo el honor de representarla en España y en Europa. Soy parte de un equipo que la integramos con la necesidad nos hemos conformado con la responsable intención de promover y provocar la liberación del secuestro que hoy sufre nuestro país, Venezuela. Eso por un lado. Sobre tu pregunta, no es que se haya enfriado, es que la están enfriando. Lo que quisiera explicarle a los que nos ven y nos escuchan, que estoy llamando yo el monstruo bicéfalo que secuestra no solamente a Venezuela, que ha secuestrado durante 62 años a una isla preciosa que se llama Cuba y a su gentilicio. Es el mismo monstruo bicéfalo que hoy tiene también secuestrado a los hermanos nicaragüenses y que han retornado también, por supuesto, a Bolivia e intentan apoderarse de Colombia y avanzar hacia Brasil. Por supuesto, ellos tienen también ya una semilla que les germinó aquí en Europa, que la vienen trabajando desde el Foro de Sao Paulo, cuando estaba vivo el diabólico de Fidel Castro, ¿verdad? Y por supuesto, en compañía con Lula da Silva, con el otro diabólico que también está muerto, Hugo Chávez Fría, los esposos Kirchner y toda esta cuerda de banda criminal, ¿verdad? Planificaron cómo apoderarse no solamente de América, sino también de Europa. Y hoy, eso hay que explicarlo muy bien, Zoilo, y lo estamos haciendo desde la Unión de la Resistencia Ciudadana. Se ha constituido un grupo llamado Puebla, que deriva del Foro de Sao Paulo, y le han inyectado una sangre nueva, europea, que la está liderando el señor Rodríguez Zapatero. Allí está el ex juez Baltasar Garzón. Ahí está la esposa de Pablo Iglesias, que también es parte de esa sangre. Y por supuesto, ellos que ahorita están, para la desgracia de los españoles, mal gobernando este país, intentan congelar la realidad de Venezuela con venezolanos que también son aliados de ellos. Ese es el bicéfalo, la cabeza criminal de ese grupo de Puebla, y la otra cabeza, que es una falsa oposición, que por cierto hoy aquí en España
la quiere liderar y está engañando a todos los españoles, que se llama Leopoldo López Gil, hijo, y su padre, Leopoldo López Gil, que incluso es diputado del Parlamento Europeo. De tal manera que sí, hay un intento, pero también hay una reacción tipo volcánica, que venimos avanzando con pocos recursos, pero con toda la claridad. Y yo hoy tengo, desde tu programa, que decirle a todos y cada uno de los ciudadanos españoles que la Unión de la Resistencia Ciudadana no solamente estamos dando la batalla para la liberación de las cárceles que estos criminales han creado, sino que también estamos levantando la voz porque la democracia española, la Constitución española, hay que defenderla a como dé lugar. Y ese es el llamado que nosotros estamos haciendo desde este espacio, desde esta tribuna, y por supuesto quiero agradecértelo a ti, Zoilo, por haberme invitado para poder expresarlo. Bien, pero yo todo esto lo veo y más o menos la gente inteligente lo ve. Pero en cambio también estoy viendo que la relación Venezuela-España, bueno, han querido hasta expulsar a españoles oficiales, como por ejemplo a la embajadora de España, etcétera, etcétera, o sea, que están enfriando las relaciones. En cambio, en el gobierno, según tú, tenemos a gente que está apoyando esas relaciones. Entonces es algo que no entendemos los que estamos en la calle. ¿Cómo es que Venezuela, que es una payasada o qué es? No, es un plan que no empieza con la destrucción de Venezuela, que yo creo que es anterior, y eso es lo que con todo respeto, yo quisiera que los españoles, los ciudadanos españoles, empiecen a estudiar y empiecen a comprender. No se puede entender, por ejemplo, cómo esta democracia, que es producto de un pacto de partidos, oye, ha sido durante 41 años, desde que fue creado, cómplice de unos secuestradores, porque Fidel Castro, su hermano, que por cierto hace 3 días sale renunciando al Partido Comunista porque se está muriendo con 2 cánceres en su cuerpo, y colocando a su sucesor Díaz-Canel. O sea, yo no puedo entender cómo una democracia y sobre todo cómo un continente tan civilizado como es el continente europeo puede seguir teniendo relaciones con personajes y con sistemas de esa calidad autocrática y criminal. Esa es la discusión que tenemos que producir los que estamos aquí en España, por supuesto, y que defendemos la libertad de todo, y por supuesto defendemos la democracia, el sistema democrático, como modo, si no de excelencia, por lo menos es un sistema que es de convivencia humana y de convivencia, sí, ciudadana, y que siempre es perceptible. Es un sistema que lo podemos ir mejorando en la medida en que vayamos viendo sus errores. Pero los sistemas comunistas son todo lo contrario. Eso no es recuperable, y eso es lo que Cuba representa durante 62 años. Y esto hay que empezar a decirlo. Yo no puedo entender cómo, por ejemplo, el gobierno del expresidente Felipe González, un hombre que hoy se expresa de manera moderada y cuestiona, como nosotros, en coincidencia, a esos, yo no los llamo dictadores porque, repito, son bandas criminales, son los que están llenando a España de droga, son los que la están produciendo con los guerrilleros colombianos, son los que están acabando la juventud española y la juventud europea. Son bandas criminales porque son las que están lavando todos los dineros ilícitos que se producen en América y lo están trayendo a Europa. Entonces hay que empezar a hablar claro aquí. Y, por supuesto, los políticos españoles que no le hablen claro a sus ciudadanos, bueno, se convierten automáticamente en cómplices, simple y llanamente. No, sí, pero mi pregunta, yo creo que la debí de expresar mal. Mi pregunta es, bueno, la cuestión, y es, Europa ha dado unas nuevas sanciones, ha aumentado las sanciones a Venezuela, Europa. España no las ha rebajado, ¿sabes? Y en cambio quien sí las ha rebajado ha sido Estados Unidos. Entonces es algo que la gente de la calle no entendemos, o por lo menos yo no lo entiendo. ¿Cómo Europa incrementa las sanciones, Estados Unidos, por cuestiones portuarias parece ser, las rebaja,
y nosotros aquí nos mantenemos al margen y por culpa de estas nuevas sanciones quieren expulsar a gente de España, a el embajador español, a los consulados españoles, etcétera, etcétera, que nos ha amenazado de Venezuela de que los quería expulsar. Y te pregunto, como eres un representante de la oposición de Venezuela, te pregunto de Venezuela. Lo que pase con Cuba me gustaría preguntárselo a alguien de la oposición cubana. Entonces, me gustaría que te limitaras a hablar de Venezuela. Cuba es igual que Venezuela, es igual que otros varios países, pero a nosotros quien en estos momentos nos sentimos más curiosidad es por el tema de Venezuela. Bueno, es una treta de socialistas, de socios europeos, en este caso españoles, para ir a lo concreto, y te lo voy a responder con nombre y apellido. Es una treta de sociedad, te repito, un Zapatero que se asoció en vida con Hugo Chávez Frías, un Pedro Sánchez, que es el presidente actual, ¿verdad?, que sus propios ministros son el reflejo de la complicidad con Venezuela, el caso de la señora Dexy Rodríguez y las 40 maletas. Ahora recientemente su canciller estuvo en Colombia y estuvo también en Caracas buscando relaciones. El señor José Borrell, ¿verdad?, que desde su espacio del Parlamento Europeo exige que se le bajen las sanciones, incluso no solamente a Venezuela, que se le baje a Cuba incluso. Eso es José Borrell. O sea, hay una sociedad solo, y por eso no podemos ver el problema de manera particular, tenemos que verlo de manera global. Yo creo que eso es importante para los que nos ven y nos escuchan, porque les repito, es un plan que está montado geopolíticamente. O sea, hablar del conflicto de Venezuela es hablar de Cuba, porque ahí es donde está el laboratorio, desde allí se articulan todos. Hablar del problema que está sucediendo en este instante en Nicaragua es hablar de Cuba. Pero ahora yo le agrego, tenemos ahora que hablar de España, porque hay actores españoles. Rodríguez Zapatero es uno de ellos, ¿verdad? Busquen allí la conformación del Grupo de Puebla, y ahí está el señor Zapatero. ¿Quién es el puente directo con Nicolás Maduro, que no es otra cosa que un criminal, un hombre que está declarado por crímenes de lesa humanidad, un hombre que está solicitado por la justicia de Estados Unidos con el precio en su cabeza de 15 millones de dólares? No es porque yo lo quiera degradar, lo está diciendo el mundo, y el señor Zapatero, y por supuesto la gestión de gobierno del señor Pedro Sánchez continúan buscando conversaciones que las quieren disfrazar con elecciones libres. ¿Cómo puede haber elecciones libres en un país que está secuestrado por bandas criminales que se expresan, por ejemplo, y voy a aprovechar, Zoilo, España no sabe que Venezuela está librando una guerra de guerrilla, de plomo y de muertos, lamentablemente más civiles que militares, entre las guerrillas del narcotráfico que hoy viven en Colombia y que le responden a Nicolás Maduro y le responden a Díaz-Canel? Eso lo sabe Rodríguez Zapatero, pero aquí no se dice nada. 15 días donde hay un desplazamiento de 6.500 venezolanos que han tenido que cruzar la frontera de Venezuela hacia Colombia, porque les han matado sus animales, porque han tenido que salir con 4 cosas en una bolsa, porque el corredor que necesitan los narcotraficantes guerrilleros que lidera Maduro y Díaz-Canel, ¿verdad?, y donde es cómplice Rodríguez Zapatero, necesitan ese corredor para sacar todas las toneladas de cocaína que están produciendo del lado de Colombia y que por supuesto la triangulan. Eso lo sabe la DEA, eso lo sabe la inteligencia española, lo sabe. Lo triangulan hacia Cuba y después lo ingresan a España, que es ahorita el mercado más importante de ellos, por cierto, por encima del de Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de un problema que no es un problema de orden político convencional. Y esa es la discusión. Cuando aquí hablamos nosotros, la Unión de la Resistencia Ciudadana, por ejemplo, de Pablo Iglesias, no lo vemos como lo están viendo el común de los españoles. Ese señor es un delincuente que fue formado y financiado por delincuentes como en su época
Por ejemplo, el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, que también fue político y fue diputado del Congreso de Colombia, financiaba su proyecto de producción y distribución de cocaína desde un espacio político. Entonces, un Podemos, yo creo que ya llegó el momento en que políticamente los españoles tienen que empezar no solamente a denunciarlo, hay que llevarlo a las autoridades, y yo creo que en muy corto tiempo incluso, ese es un partido que debería hasta desaparecer, digo yo, porque su comportamiento es criminal de origen es criminal. A ver, yo creo que no solo desaparecer, sino que hay que meter en la cárcel a toda esta gentuza, evidentemente presuntos delincuentes, pero vamos a denunciarlos. O sea que yo creo que la solución pasa por... A los criminales hay que denunciarlos, hay que querellarse contra ellos, hay que llevarlos a los tribunales de España, bueno, a los tribunales de Europa. Hay una directiva ahora directamente aplicable en Europa. Os pediría que cuando habláis de que son criminales... Presuntos. No, presuntos criminales, por supuesto. Claro. Efectivamente, o sea, no podemos, hasta que un tribunal no los sentencie, estamos efectivamente, o sea, no, la presunción... Estamos hablando de presunciones, es, no estamos hablando de... Presunciones con elementos públicos y comunicacionales. Bien, por pero supuesto. digamos que aquí nos estamos hablando hacia afuera, y entonces todo lo que se habla es presunto. Y, digamos, bajo el prisma de la persona que lo diga. Por supuesto. O sea, no es bajo el prisma de la gente, ni del programa, ni nada, sino de la propia persona que asuma las consecuencias que pueda derivar de eso. Ahí estoy yo, que él está diciendo qué hacemos, la decisión, tal, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos claro, yo soy jurista, pues yo tiraría por la vía legal ya. Por la vía legal más fuerte, claro, para eso tenemos que tener indicios de prueba, que parece que usted sí los tiene, pues entonces hay que tener valentía y coraje y emprender acciones judiciales contra las personas estas que presuntamente son criminales. Porque claro, además es que esos crímenes que se realizarían desde el gobierno tienen mucha más entidad que no un crimen que realice cualquier persona. Los políticos, los que gobiernan los países, están en posición de garante, ¿no? Así es. Están garantizando las libertades y los derechos de los demás. Si ellos son los que los vulneran, pues tienen mucha más pena, mucho más... es mucho peor lo que están haciendo que si lo está haciendo una persona cualquiera de la calle, ¿no? Por lo tanto, creo que debemos hacer eso. No sé si deben tener ya asociaciones montadas para poder hacer este tipo de denuncias, qué se puede hacer, cómo se puede financiar, la gente que quiera, porque yo estoy escuchando canales diversos de Hispanoamérica y veo que hay mucha gente, muchas personas con muchas pruebas en la mano y muy dispuestos a denunciar y a pues personajes muy valientes. No, y lo hemos hecho nosotros, la Unión de la Resistencia Ciudadana, lo hemos hecho en otras instancias, incluso bajo la presunción, por supuesto. Además, hay juicios de aquí, incluso de aquí de España, han ido comisiones de diputados a Bolivia, han hecho contactos con venezolanos que tenemos las pruebas de las presunciones de los delitos, pero bueno, nosotros sabemos cómo se manejan las cosas, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que como venezolano, me quiero referir, cuando yo digo como venezolano, que la presencia de Daisy Rodríguez en Barajas, con las 40 maletas, por cierto, creo que en tu programa, una vez que me invitaste, lo dije, y en el mío, ¿verdad? Que lo dije allí, es que allí no vienen sino, bueno, con presunción, ahí viene oro, por cierto, después supimos por inteligencia muy cercana a nosotros, que también venían maletas de documentos con los contratos, con los chantajes, que por cierto siempre van como en tres oportunidades que Maduro se los ha asomado a los dirigentes políticos españoles. Mira, yo tengo las pruebas, si ustedes no se pliegan, o sea, el chantaje de la delincuencia organizada, vamos a llamarlo de esa manera, y eso es notorio. Bueno, hay un diputado, que por cierto creo que es del partido Vox, que es Herman Tech, bueno, que lo ha denunciado en todas las instancias, pero no pasa absolutamente nada. Y yo tengo que decirlo, esa es la minusvalía
que una organización como la nuestra, como la Unión de la Resistencia Ciudadana, y yo particularmente como dirigente político venezolano, nos cuesta pues avanzar. Y usted como jurista sabe lo que significa litigar e ir a demostrar, y por esa razón lo que nos queda es la denuncia como principio. Después llegará el momento en que, como los criminales que están en mi país, o los que están en Cuba, o los que están en Nicaragua, llegará un momento en que yo espero que el peso de la ley les caiga encima. Bueno, el caso de Alex Saab, no sé si ustedes lo manejan, donde, por cierto, el último juez que contrataron es Baltasar Garzón, y llevan, según las contabilidades ya expresadas, más de 350 millones de dólares que le han otorgado para la defensa de Alex Saab, para evitar que lo extraditen a Estados Unidos. Y fíjate, está la sentencia ya elaborada, está ya la sentencia expresada, y el señor Baltasar Garzón, que es el abogado de esa banda criminal, recurre, busca todos los argucios. Ustedes como abogada tienen que saber que ustedes en eso son expertos, y hasta ahora prácticamente medio mundo queremos ver a este señor bajo la ley de los Estados Unidos, frente a un juez, por supuesto garantizándole todos sus derechos, y hasta ahora ha sido imposible por todos los que los protegen, que son no solamente socios, son parte interesada en que eso no suceda. Y voy a aprovechar el caso que tenemos aquí en España, a todos los que nos ven y nos escuchan. Yo particularmente, yo tengo un año, unos meses, solicitándole, a través incluso hasta de la embajada norteamericana que se encuentra aquí en España, que presionen a la justicia y al gobierno de España para que entreguen al señor Carvajal, que también está sentenciado aquí en España para ser extraditado hacia los Estados Unidos. Y no ha sido posible. Y este señor anda campante, y yo estoy claro y consciente, porque no lo digo yo, me lo han dicho incluso expertos en materia criminalística, de que España, como Francia, las policías de inteligencia son consideradas una de las más eficientes del mundo. Entonces uno se pregunta por qué Hugo Carvajal, que lo llaman el Pollo Carvajal, que está al mismo rango del señor Alex Saab, ¿por qué aquí no lo atrapan, y por qué no lo ponen conforme a la decisión de una sentencia firme, doctora, para ser extraditado a Estados Unidos? Entonces hay ese tipo de ejemplo es lo que ilustra de manera clara, y yo lo asumo por supuesto desde mi espacio y bajo la responsabilidad que me tengo que permitir como venezolano, como mínimo a denunciarlo a través de programas y de espacios, que vuelvo a darte las gracias hoy, lo que tú en este caso me permites. Bien, ahora vamos a cambiar un poquito de tema, si me lo permites. Es horrible, Santiago, es que es horrible, Sí, no, es horrible, esto es horrible, pero vamos a hablar de otros temas porque el tiempo también es horrible y se acaba enseguida. Hay dos temas que a mí personalmente me preocupan, y es la estabilidad jurídica allí, puesto que había muchas empresas, sobre todo el turismo, que tenían allí construcciones, hoteles, bueno, que estaban haciendo negocios en Venezuela, y que me parece que el 80% está todo parado. ¿Cómo tenemos este tema? ¿Cómo se está viendo este tema? ¿Y cómo está este tema? País destruido y saqueado. Voy a empezar por el ejemplo número 1. La industria petrolera venezolana llegó a ser incluso la tercera más importante del mundo. Producía, para cuando llegó el innombrable de Hugo Chávez Frías, 3.300.000 barriles diarios de petróleo. En este momento no produce 1 millón de barriles. Han quebrado más de 6.500 empresas productivas, eficientes, que incluso se daban el lujo de exportar. Nosotros éramos exportadores, por ejemplo, hacia la hermana República de Colombia. Nosotros exportábamos maíz, exportábamos sorgo, exportábamos azúcar incluso.
para no hablar de petróleo, ¿no? Porque bueno, por la potencia petrolera y gasífera que hay en Venezuela, nosotros pudiéramos suministrarle, según los expertos, gas y petróleo durante 200 años a toda América. Y aparte de Europa, por cierto. Bueno, y se hicieron proyectos faraónicos, incluso para abastecer gas desde Venezuela hasta la Patagonia, por ejemplo, ¿no? Y cuando eso se hablaba de estos, a través de estos señores, bueno, mucha gente decía, bueno, pero coño, ahí se está haciendo una verdadera revolución. Mentira, mentira. Lo que se estaba era produciendo frente a los ojos de todos los venezolanos era un engaño que se expresa hoy en lo que tú dices. Venezuela nunca ha sido nunca ha sido un país con las condiciones mínimas para tener turismo. A pesar de que tenemos las playas más hermosas del mundo, a pesar, y no porque sea venezolano, no lo digo yo, lo dicen, tenemos el Gran Caribe allí, pues. Tenemos montañas. Precisamente por ser venezolano lo puedes decir más. Sí, pero y no es una falsa modestia, es que, porque es como un agridulce que a mí ahora me entra, porque cuando yo recuerdo que yo estudié mi carrera en México, mis 5 años de carrera en la universidad, allá me decían, los mexicanos me decían en aquella época, chico, ya se estaba produciendo, por cierto, el proyecto de Cancún, por supuesto, la joya de la corona era Acapulco, y ellos me decían, yo conozco, oye, el oriente de Venezuela, Acapulco es nada frente a... ¿Qué? Yo le digo, mira, porque un proyecto turístico como usted, bueno, ¿quién más que los españoles? Para decirle ahorita al mundo cómo se debe de hacer turismo. Esa es una de las cosas fantásticas que yo, en estos 3 años que tengo aquí en España, me regocija de ustedes los españoles. Gracias. O sea, no, porque es que es la verdad. O sea, yo no, de verdad, yo nunca pensé, porque yo conozco a Europa recientemente, apenas hace 10 años que lo empecé a conocer. Y los mexicanos me decían, Cancún lo quieren convertir en esto. ¿Por qué ustedes no? Le decía, mira, porque desafortunadamente, yo lo decía en aquel momento, que todavía no me había graduado en la universidad, nosotros tenemos un producto que es el atractivo del mundo y para los que quieren invertir dinero es más fácil sacar un barril de petróleo, ¿verdad? Y les da muchísimos más dividendos que hacer un edificio de 5 pisos o condicionar una playa para que vengan turistas a disfrutar al medio ambiente. Y eso fue gran parte, o sea, si tú te lo voy a responder de esa forma. Venezuela nunca creció en áreas turísticas, nunca creció en áreas, por ejemplo, en el campo que siempre ha sido mi pesadilla, en el campo tecnológico, científico-tecnológico. Bueno, porque cuando tú tienes un lingote de oro, ¿verdad? Y puedes venderlo por pedacito y tener muchos dividendos, Zoilo, te cuesta pensar que lo puedes transformar en cadenas entonces eso es lo que nos pasó. Pero para ir directamente a tu pregunta, Venezuela está destrozada. Todos esos inversores, todos los capitales que estaban en Venezuela, todos sufrieron la tropelía, la violencia de estas bandas que yo señalo. A los que no los expropiaron, les robaron sus propiedades. Y yo particularmente, que lo mío era una gota, a mí, yo vivía en mi país, yo tenía una finca de 2.000 hectáreas, yo producía 500 hectáreas de maíz, yo tenía un pie de cría, como se llama técnicamente, y a mí se me expropió mi finca. Yo puedo expresarlo, y el que me conoce de verdad sabe que es así. O sea, es Cuba más ampliado. ¿Qué cubano puede hacer una emprendeduría en Cuba? Nadie. Solo los capitales que van de España o de otros países que se hacen cómplices de ellos para que exclusivamente una clase de turismo selecta pueda ir a comerse su langosta o pueda ir a disfrutar las pocas cosas que ellos pueden ofrecerle de manera, yo diría, no solamente irresponsable, sino de manera inhumana. Entonces, oigo, Venezuela está destrozada. Está destrozada. ¿Y por qué está destrozada? Fíjate, todavía allá están 25 millones de venezolanos. Y estamos 7 millones que hemos emigrado afuera. Fíjate, la inmigración, eso
Por cierto, eso Europa no lo registra con preocupación. 7 millones de seres humanos que estamos dando lata en todos los países. Mi familia, yo soy uno, yo estoy dando lata aquí, yo debería estar en mi país produciendo dinero y produciendo felicidad. En Colombia ya llegamos a una estadística de 3 millones de venezolanos, porque a mí me gusta demostrarlo con estadísticas. 3 millones ya estamos la Unión de la Resistencia denunciándole al mundo que ya no son los venezolanos, los niños, los ancianos que están comiendo basura en Caracas o en Monagas o en el Zulia. Ya los venezolanos que están en Colombia están comiendo de la basura. Y están comiendo de la basura porque no consiguen ni siquiera cómo barrer las calles y que le paguen con una bolsa de comida. La situación de Chile, ahí están 600.000 venezolanos. Aquí en España, ya nosotros alcanzamos, vamos llegando a los 500.000. Zoilo, 500.000 venezolanos que registran que prácticamente el 75% no tienen ni siquiera documentación legal para trabajar. Eso hay que decirlo. Y yo pregunto, bueno, ¿y el gobierno de España por qué no atiende esto? Los dos supuestos embajadores, el de los criminales de Maduro, que es el señor Mario Isea, y el de Guaidó, que es de papel, por cierto, que es Antonio Escarri, ¿qué están haciendo como embajadores para que todos los venezolanos que estamos aquí tengamos las garantías mínimas para vivir con decencia y podamos contribuir a que este país también siga echando para adelante? Entonces, esa es la realidad. Estamos frente a un país destruido totalmente, que no tiene agua potable sus habitantes, donde un profesional universitario gana 2 dólares, no euros, 2 dólares al mes, y donde un cartón de huevo cuesta más caro que lo que cuesta aquí en España. Estamos hablando de un país que no ha atendido el tema del coronavirus, por lo contrario, lo ha tomado como un arma letal para el control de la sociedad. La gente está confinada. Yo la semana pasada tuve que enterrar a un hermano, por ejemplo, que murió con COVID. Y no fue posible colocarle oxígeno porque no hay oxígeno. Y si tú quieres un poco de oxígeno, tienes que tener 500 dólares en la mano. Allí no hay personas que estén enfermas de diabetes o que tengan problemas cardíacos que pueda contar con su medicina. O sea, en Venezuela en este momento hay una cápsula de gentes ligadas al gobierno que son los que pueden comer y hasta tomar incluso whisky, porque repito, y por eso yo lo señalo como que es una cárcel grande. En las cárceles de América, no sé si la de España, porque yo nunca he estado en una cárcel aquí, no la he visto por dentro, pero las cárceles de allá tienen pranes, que son los que dominan la cárcel por encima de los custodios, tienen grupos alrededor que los protegen, y ellos allí tienen de todo. Tienen piscinas, en las cárceles de Venezuela, los pranes tienen piscinas, tienen discotecas, tienen mujeres, le meten chicas, ¿verdad? Bueno, pero el resto de los presos están bajo las órdenes de ellos en todos los... Bueno, eso es Venezuela en este momento. Está dominada por un PRAN que se llama Nicolás Maduro, un grupo de delincuentes a su alrededor, como Diosdado Cabello y todos los que lo secundan, y como si fuera poco, con una sociedad cómplice internacional, que ya los he señalado y los voy a seguir señalando públicamente. Entonces, no hay capital extranjero en Venezuela que haya quedado de pie. Pero en cambio, lo que sí me llamó un poco la atención fue que quiere instaurar no sé cuántos bancos que le llaman los bancos comunales. ¿Qué es esto de bancos comunales? No, acaban de... vamos a entrar otra vez en la destrucción. Se supone, bueno, el 6 de diciembre, Nicolás Maduro convocó a unas elecciones parlamentarias porque, por supuesto, Juan Guaidó y lo que nosotros llamamos el E4 tenían el dominio de la Asamblea Nacional desde el 2015. En Venezuela no hay condiciones de elecciones y, por cierto, en eso sí tengo que reconocer que la Comunidad Europea, incluso hasta el gobierno de Pedro Sánchez, no han reconocido esas elecciones. Por lo tanto, esos diputados y esa asamblea son írritas, son ilegales. Allí no participó nadie, pero ellos, bueno, crearon una estadística y ahí están. Bueno, no solamente fue una elección írrita, eso es importante, sino que se dieron el tupé sin reformar la Constitución
elevaron de 255, que eran los diputados nacionales, a 277. Sin reformarlo. Usted que es abogada puede explicarlo mejor que yo. Bueno, esa írrita asamblea, ojo, con complicidad también de un sector que dice ser de opositores, son las que están ahorita simulando que en Venezuela hay un Estado de Derecho, y acaban de aprobar una ley que era el sueño de Hugo Chávez Frías y de Fidel Castro, que es convertir a Venezuela en comunas. Comuna significa que hay un rompimiento del estamento legal constitucional, lo que uno llama la división de político territorial. No sé si se lo explicamos para que lo escuchen y nos ven. Eso es como si, por ejemplo, las provincias aquí ya no existen. Entonces van a estar regidas por comunas. Entonces, bueno, eso es un poco lo que ellos están cada día inventando, Zoilo, para intentar mandar un mensaje al mundo y confundir, yo diría, confundir al mundo para que no entiendan lo que, repito, queremos explicar, y que yo particularmente estoy en la obligación de hacerlo. Bien. Señores, o sea, no hablamos, por eso yo repito, no hablamos de políticos convencionales. Todavía aquí en España se puede hablar. Eso que ustedes llaman derechas e izquierdas, que yo a veces a mí no me gusta caer en esa... bueno, aquí por lo menos, fíjate, ahora en estas elecciones, y voy a demostrarlo con ese ejemplo, se acaba de iniciar una campaña, pero yo vi la semana pasada un sector político cayéndole a piedra a otro sector. Hasta ahí, esos son el comportamiento, eso era el comportamiento de los chavistas cuando Chávez estaba vivo. Pero de allí entonces pasan que si tú no coincides con mi pensamiento y si tú no formas parte de lo que yo quiero que formas parte, entonces viene la represión de secuestrarte, de llevarte a una prisión, de someterte y al final lograr que tú o te vayas de tu país, como ha pasado con nosotros, o te quedes como rehén del pensamiento autocrático que ellos representan. Entonces, eso es ese es el comportamiento. Repito, Venezuela es el ejemplo más reciente, pero es el de Cuba durante 62 años. O sea, dicho en otras palabras que entendemos todos los españoles, la comuna es como si dijéramos los círculos de Podemos. Exactamente. Tú lo has resumido a la perfección. Eso es el famoso círculo de Podemos, así es. Lo que queréis. Y entonces establecen controles comunales, que son sus adeptos de barrios, por ejemplo, que son los que te controlan a ti si tú piensas diferente, controlan a tus hijos, a tu familia, son los que deciden cuántas libras de carne o de arroz te tienes que comer tú, cuánto tienes que tener tú de ingresos. O sea, es un control totalitario, para resumirlo. O sea, el siguiente paso, vamos a decir en palabras castellanas, si me lo permite la abogada, el siguiente paso son las checas. Sí. Cuando ha dicho las comunas, yo me acuerdo de mi madre, que me hablaba al tiempo de la guerra, que había comunas. Y me decía que su madre volaba porque no tenían para comer, y entonces tenían que pelaban los granitos de arroz con 2 piedras, y se los daba a sus hijas, y ella volaba porque de la comuna decidían no tenían nada, y entonces pues hasta que... Y la comuna era la que te mandaba la checa. Bueno, mi madre solo hablaba... La checa era una especie de cárcel que había para los disidentes. Bueno, ahí está. Vamos a poner otra vez el ejemplo de los señores... Las checas eran pisos en Barcelona que habían, vale. Entonces detenían a la gente, iban a buscar a la gente que no era republicanos, que no eran comunistas, y se los llevaban. Entonces se los llevaban, algunos los mataban directamente, los tiraban a la fábrica de cemento o en las cunetas de las curvas de esas que van ahí a San Cugat, o donde pillaban, ¿no? Y a algunos se los llevaban a esos pisos de Barcelona que son checas, que se ve que todavía hay algunos que se pueden visitar. Hicimos un programa aquí que yo estuve 2 semanas sin poder dormir, porque explicaba que el suelo estaba inclinado, eran muy pequeñas, entonces el suelo estaba inclinado y no te estirabas, pero te ibas cayendo y nunca podías descansar. Y torturas horrorosas que yo no sé cómo de una cabeza de persona puede salir eso. Una cosa increíble. Bueno, de las cabezas de cualquier comunista sale eso y muchísimo más, y lo hemos vivido durante toda la historia. Ahí está Stalin. ¿Cuántos millones
asesinados. Otra vez regresando a estos señores cubanos, porque esa es la escuela, la escuela después del muro de Berlín, Fidel, que yo por cierto soy cuando alguien me dice, oye, no, que te iba a decir que este señor también era mitad gallego, digo, oye, ojalá pudiéramos borrar en la historia ese pedacito, porque es que yo no conozco un gallego que no sea bueno, y no es porque estés tú aquí, no esté yo como tu invitado, pero es que el gallego, por esencia, el gallego es extraordinario, por lo menos todos los que yo conocí desde niño en mi país, que fueron muchos, varios por cierto, compadres de mi padre, todos, gente muy buena. Entonces, ¿cómo pudo salir un individuo tan maléfico como Fidel Castro? Eso hay que señalarlo en la historia real de los seres humanos. Mira, la tarjeta que llaman ellos, que no es de ahorita, eso está, entiendo, desde el 69, la tarjeta que llaman ellos de abastecimiento de alimentos. ¿Cómo es que un ser humano te va a decir a ti cuántos gramos de arroz te tienes que comer tú, tus hijos y tus padres? La tarjeta de racionamiento. Eso también lo hubo en España en un momento. Sí. Pero seguramente producto de una crisis puntual. Después de la guerra. Después de la guerra, porque no había alimento. Bueno, ahora por fortuna está todo lo pero contrario. la tarjeta se fue abriendo cada vez claro. más. Entonces de lo que estamos hablando aquí es de un plan, de un sistema planificado para controlar a seres humanos y someterlo, como ha pasado con nosotros, a los tratos más cruentos. ¿Sabes lo que significa la pérdida de peso ahorita del 90% de los niños venezolanos? Una pérdida de peso de 19, casi llegando a 20 kilos, un niño desnutrido, con el cerebro ya casi destruido, los ancianos muriéndose en silencio. Este tema del COVID es una cosa que debería, y estamos intentando hacerlo, hasta ahora con muy pocas voces que nos acompañan internacionalmente. Fíjate, si aquí en España, y ayer lo conversaba en una entrevista que también me estaban haciendo para un programa de Miami, y yo le decía, mire, yo me siento honrado y cada día tengo que sentirme comprometido, y así lo estoy refiriendo, comprometido en defender con lo que sea esta democracia española. Me siento moralmente comprometido. Gracias. Porque quiero hacer lo que no hice con la contundencia que debía haberlo hecho con mi país. Pero este gran país, con este gran gentilicio, me ha acogido a mi esposa y a mí, y aquí estamos viviendo con una seguridad social que me parece que es de las mejores que hay en Europa, dicho incluso por personas allegadas a nuestra familia, que viven en Suecia, que viven en Inglaterra, y así nos los hacen saber. Con toda esa eficacia, con todo un sistema que debe de tener, como todo sistema, algo de falla. Fíjense en la situación que ha pasado con el coronavirus aquí en España. Bueno, la primera gran irresponsabilidad, y yo tengo que acompañar eso, porque es doloroso, poner la muerte de una cantidad de ancianos que nunca debieron de haber muerto de la forma como murieron. Y esto no es un discurso político, es una realidad. El que a estas alturas se esté produciendo una cuarta ola aquí en España, y que haya yo también digo, muchas olas en el tema de la vacuna, porque hoy nos dicen una cosa, mañana dicen otra. Eso indica que hay posiciones de control y de cálculos políticos. Eso es lo que en la asamblea de Venezuela, es que ya andamos cortitos de sí, tú en la asamblea de Venezuela fuiste diputado. No, yo no he sido nunca diputado. Por cierto, muchos me confunden. No por cierto, yo lo que he sido es un activista político. Yo fui candidato a la alcaldía en una oportunidad de mi estado. Bueno, no se me votó, no fui. Y luego fui también candidato a la gobernación de mi estado. Tampoco, porque ya estaba el tema de Chávez y el control ahí era terrible, las inversiones tampoco me votaron. Y bueno, muchos que ganaron, que estaban en mi corriente, ni siquiera se les reconoció su triunfo, porque ese es otro tema. No, yo no he sido diputado. No, pues se corrió por aquí la voz de que había sido diputado. Bueno, se confunde, pero yo siempre lo aclaro. Porque me gusta aclararlo. O sea que no soy el primero que te lo pregunte. No eres ni el primero, y te repito, incluso hay artículos de personas que yo respeto mucho
que se han referido y yo he tenido que llamarlo, mira, aclara que yo no sé, porque no me gusta, porque eso puede después prestarse. Es como el tema cuando te meten el doctor, ¿no? Yo no me he doctorado nunca, yo todavía sigo siendo un licenciado, entonces prefiero que me digan licenciado. Pero regresando al tema del coronavirus y Venezuela, yo lo que quería con esto señalar de manera clara, aunque me prolongo un poquito, que España, que está viviendo esta situación, bueno, pero con tendencia, esperemos que se mejore pronto, sobre todo el tema de la vacuna, que tiene garantizado por la Comunidad Europea la compra, porque eso es lo que se nos ha informado de las mismas, que, miren ustedes la situación tan terrible de Venezuela, que a estas alturas es que Nicolás Maduro, que dice ser presidente de mi país, está discutiendo de que si los Estados Unidos y no sé qué parte de Europa, porque aquí en Europa no hay sanciones tan terribles como las de Estados Unidos, si no le libera los millones que tienen congelados, él no compra la vacuna. Y por otro lado, el otro irresponsable y falso de Juan Guaidó, que sigue diciendo que es el presidente interino, yo lo llamo de papel, que también está manejando una cuantía muy importante de nuestros dineros, de los dineros de todos los venezolanos, también está planteando, bueno, si tú compras el 50%, yo puedo comprar el 50%. Entonces tú dices, a estas alturas, después de un año, varios meses, eso es lo que está pasando en Venezuela. Mientras tanto, miles y miles y miles contaminándose porque tenemos la desgracia de que porque como este virus mutó en lo que se llama hoy el virus brasileño, y como somos frontera, una frontera muy larga con Brasil, ese virus es el que nos ha entrado y es mucho más violento que incluso que el que está aquí. Entonces, la contaminación, cuando aquí tú consigues en cada uno de los lugares, incluso en el metro, en un autobús, tú consigues, o alguien que tú le dices, dame un poco de gel y te lo regala, en Venezuela no consigues ni siquiera detergente para lavarte las manos. Y ni siquiera consigues el agua potable para lavarte las manos. Entonces, eso es un poco para ilustrar la violencia que se está produciendo en Venezuela con el contagio. No hablemos entonces pues de los hospitales que la mayoría no tienen ni agua potable. Para no hablar de UCIs, porque hablar de UCI es como hablar de un avión de mucha velocidad en comparación con una avioneta. Entonces, bueno, esa es la situación. Tenemos esa segunda pandemia que nos está acabando a los amigos y a los familiares. Yo tengo ahorita 7 sobrinos contaminados y las manos atrás porque no puedo hacer absolutamente nada. Y bueno, la pandemia de la criminalidad comunista y por otro lado, pues esta pandemia que nos cayó, nos tocó a nosotros en este siglo. Esa es la situación deplorable y lamentable de Venezuela. Se nos ha acabado el tiempo. Entonces lo vamos a despedir ya hasta la próxima, que será pronto, me imagino. Pero sacando un poquito el pecho por España, o sea que contigo estamos en la famosa frase de Ayuso: la libertad no es este socialismo ni este comunismo. Totalmente de acuerdo con eso. 100% de acuerdo. O sea, aquí hay que defender un poquito a los madrileños y hacer un poquito de publicidad a nivel de la 4M, las próximas votaciones, y defender el voto por Vox y por el PP. Desde luego. Yo creo que hay que Desde hacer, luego, no un poquito, pienso que hay que hacer mucho esfuerzo, sí. Porque con todo respeto, Zoilo, yo creo que los españoles no están entendiendo la ofensiva de la izquierda comunista, repito, que no está decidida aquí en España, está decidida en La Habana, en México, y donde se encuentra ese grupo diabólico que yo he señalado, que es el Grupo de Puebla. Esa ofensiva es porque ellos necesitan hacerse de Madrid para ellos. De todas maneras, no es más, o sea, en Cuba, en Venezuela, ¿no tienen también el apoyo de los otros países más fuertes comunistas? Bueno, ellos son socios de los rusos, los chinos y los iraníes, nada más y nada menos. Y ahora pretenden el próximo año, que es una lástima que el tiempo ya se nos acabó, ese corredor de la guerrilla, los narcotraficantes, es porque necesitan más dinero, porque no tienen petróleo ahora,
el oro se lo tienen bloqueado, el coltán que le están vendiendo de contrabando a los italianos, todo eso está saliendo de Venezuela. Entonces ellos están ahorita trabajando un corredor para tener más finanzas y ponerse de frente con el país más apetitoso en este momento, que es Colombia. Ellos van por Colombia el próximo año, que son las elecciones, que alguna vez espero que me inviten para hablar sobre este tema, que es muy interesante, porque ellos van con Petro y esa guerrilla en armas que está en las montañas de Venezuela, haciendo lo que ya hemos explicado, y una guerrilla que se encuentra en el Parlamento colombiano de manera también irregular, producto de otros dos bandidos, porque así lo señaló siempre, que es el expresidente Santos y el señor Obama, que fueron responsables de un acuerdo de paz que nunca ha sido de paz y nunca va a ser paz, porque los comunistas y socialistas y de izquierda no dan paz, lo que dan es guerra siempre. Sí. Y por eso tenemos que enfrentarla con valentía, ¿no? Así podemos, es. Porque así al es. final, o sea, ellos van viniendo. Así es. No podemos, con no decir nada, Así callarnos, es. lo único que conseguimos es que ellos Así es. avancen más. Y lo Así que es. tenemos que hacer es plantarles cara ya. Así y si es. es necesario dar la vida. Pero, Así es. pero bueno, al final nos encontraremos Así con es. lo mismo, así que... Eso fue lo que nos pasó con Chávez y con Fidel. Eso fue lo que nos pasó a los venezolanos con Chávez y Fidel. No le plantamos la cara. Y cuando Chávez salió con los tanques y con unos soldados que los engañó a tomar el Palacio de Miraflores, los politiqueros de siempre, y lo voy a decir, como es aquí el bipartidismo, lo que hicieron fue replegarse y después acordarse con él por las ambiciones del poder. Y ese es el llamado que yo quisiera sobre todo hacerle al PP, que no vaya a echar por la cloaca lo que tanto ha costado el sacrificio para llevar a esta España grande a lo que es hoy. Ese es mi mensaje, con todo mi respeto y con todo mi corazón. A ver, y también va un poquito de mensaje para vos, ya que va tan para el PP. No, bueno, no, porque es que Vox, yo lo tengo que decir. Vox es más valiente. O sea, ahora. Vox es ahorita el coco de todos ellos. Y cuando yo alzo la voz, obviamente tengo que... Ayuso no, Ayuso es muy valiente. Sí, no, y me parece que el Ayuso en algún momento Es una gran mujer. tendrá que dar una vuelta si no quiere que le pase lo que le pasó a Albert Rivera o a la Rimada. Porque a veces hay que tomar decisiones en la vida de manera correcta. Vox creo que está interpretando de manera precisa, transparente, el momento frente a esas bandas criminales. Y yo espero que lo entienda cada día más. Y que sigas. Y que siga y que no permitamos que Madrid, el centro del poder de este gran país, sea secuestrado por estos señores. ¿Me dejáis terminar el programa? Indudablemente que sí, pero 2 minutos y se acabó el programa. Unidos, unamos nuestras manos. Así es. Unidos, unamos nuestras Así manos. es. ¡Viva la libertad! No podrán con nosotros. Y viva España. Y viva España, por Así supuesto, es. gracias. Gracias.